Hola niños y niñas, comenzamos una nueva clase de ciencia y como siempre con pensamientos positivos. El primer pensamiento dice, eres pequeño pero puedes hacer cosas grandes, ¿no es cierto? Claro que puedes, eres un sol, vales mucho. Eso es para ti con mucho cariño. Comenzaremos hoy día la clase de ciencia con la unidad número 3 que se llamará Conociendo las plantas. La lección 1, veremos las características y necesidades de las plantas. ¿Con qué meta me sorprenderá esta unidad? ¿Qué aprenderé? A identificar los componentes que las plantas necesitan para vivir y a relacionarlos con las principales partes de estas, además de describir los cambios de las plantas con flor durante su ciclo de vida. ¿Cómo aprenderé? Mediante distintas actividades en las que pondré a prueba habilidades como observar, registrar resultados, experimentar, analizar tablas y gráficos, inferir, secuenciar y describir, entre otras. Muchas habilidades entonces desarrollaremos en esta unidad. Seguimos. Para alcanzar los aprendizajes propuestos para esta unidad, te enfrentarás a distintas actividades en las que te invitamos a trabajar de forma rigurosa y a cuidar tu entorno. En la página 119 aparece como una tablita que tienes que completar ahí con un ticket. Dice, ¿cuáles de estas actitudes pones en práctica habitualmente? Marca con un ticket. Dice, ¿qué significa trabajar rigurosamente? ¿Será respetar las instrucciones dadas? ¿Será registrar resultados de forma clara y ordenada? ¿O será ser perseverante en el trabajo? Y a donde dice otra, te invitan a que tú escribas otra actitud que signifique trabajar rigurosamente. Menciona una, la escribe ahí mismo en el texto. ¿Ya? Luego, también en la página 119, dice, ¿qué significa cuidar mi entorno? Nuevamente, marco con un ticket las actitudes que te gustaría poner en práctica en esta unidad. ¿Será cuidar las plantas y de demás seres vivos? ¿Evitar cortar flores y pisar el pasto? ¿Será manipular con cuidado y respeto las plantas durante actividades experimentales? ¿O será respetar las indicaciones de los letreros en parque y jardín? Puede que sea una o puede que sean varias según tu opinión o todas. Tú eliges. Esto aparece también en la página 119. En la página 114 se da comienzo a la unidad con una imagen donde aparecen dos niños. El niño le habla a la niña y le dice, mira Valentina, ese árbol está seco. Sí, Jorge. ¿Qué le habrá pasado? Y hay un gran título arriba de la unidad que dice, ¿qué necesitan las plantas para vivir? Luego, en la 115, aparece un lobito o un zorro, ¿ya? Con carita triste y dice, los árboles de mi hogar son hermosos, pero a veces las personas no los cuidan. Y ahí mismo, en esa imagen, aparece un cartel donde dice, no talar árboles. ¿Qué será talar? ¿Sabes tú? Significa cortar, ¿ya? No está permitido cortar los árboles. Luego hay 4 consultas que tú debes responder ahí en el texto, una respuesta cortita como para iniciar esta unidad. ¿Qué sientes al mirar el paisaje de la imagen? ¿Te gustaría visitar un lugar como este y por qué? ¿Te gustó el paisaje? ¿Te da tristeza ver esa imagen? ¿Te da alegría? ¿Te da lo mismo? Tú, sinceramente, me la respondes. ¿Qué componentes del ambiente necesitan las plantas para vivir y desarrollarse? ¿Qué componentes de todo ese lugar necesitan las plantas para vivir y desarrollarse? ¿Por qué es importante respetar lo que dice el letrero de la imagen? Ese que dice no talar árboles. ¿Cómo cuidas tú las plantas de tu entorno? Y la última dice, ¿por qué se habrá secado el árbol que observan los niños? Ya. Entonces espero tu respuesta en el mismo texto en la página 115. Luego veremos características de las plantas. Te contaré que las plantas, como todo ser vivo, igual que los animales, se alimentan, ahí está el niño alimentando, le está echando agüita, crecen, se reproducen, o sea, tienen hijitos, y mueren, o sea, se marchitan. Cuando dice la mamá, se marchitó esta planta, o sea, se murió. Otra característica, adoptan infinidad de formas y tamaños y habitan en cualquiera de las condiciones posibles de vida en la Tierra, hay acuáticas o terrestres. Tenemos, por ejemplo, los musgos, los helechos, el árbol, arbusto, hierba,
y tenemos las algas, que son acuáticas. Y otra característica dice, en su mayoría son de color verde por la clorofila. Está generalmente en los tallos y hojas. Más adelante veremos la importancia de la clorofila en las plantas. Otra característica, dice, son organismos autótrofos porque son capaces de fabricar la comida que necesitan utilizando la energía del sol en un proceso llamado fotosíntesis. También este proceso lo veremos más adelante con más detención. Los vegetales son imprescindibles pues generan el oxígeno que respiramos los seres vivos. Sin ello no existiría vida en la tierra, o sea, limpian el aire de la contaminación, ¿no es cierto? Otra característica dice, tiene una gran importancia para el ser humano, ya que son utilizadas como alimentos, como materiales para construir y para crear medicamentos que ayudan a mejorar nuestra salud. Ahí te doy imágenes de vegetales o plantas que tú comes habitualmente en las comidas, en la ensalada, y otras plantas que tú a veces la tomas en hierbita con agua, pero también fabrican medicamentos, ¿ya? Y la madera que es para construir. Seguimos. Hay una evaluación inicial que aparece en la página 116 con un título que dice ¿cuáles son las partes de una planta? Para poder ver cuáles son las partes de una planta, hay pasos a seguir. Paso 1, en tu patio o jardín, observen las plantas y elijan una de ellas, con permiso de la mamá, por supuesto, ¿ya? Fíjense en sus características, altura, grosor del tallo, forma y color de sus hojas y flores, entre otras. Cuidadosamente escarben el suelo con la pala para observar sus raíces. Si tienes unas palitas de jardín, te sirven, o a veces también te puede servir una cuchara de metal para poder sacar con cuidadito la planta y ver las raíces. Al terminar, no olviden cubrirlas con la tierra, aplastándola para que no quede aire entre las raíces. Después verás por qué es importante que las raíces no queden al descubierto. Paso 2, hagan un bosquejo de la planta en tu cuaderno y registrar sus observaciones. O sea, la planta que tú elegiste, dibújala como es, como la que tú elegiste, porque no todas van a ser iguales. ¿Ya? La vas a dibujar lo más fácil de hacer en el cuaderno, le pones los colores que tenía, el grosor del tallo, todo eso que tú observaste. Y por último, vas a dibujar de nuevo la planta, pero a esta planta le vas a escribir los nombres de sus partes. Aquí te doy un ejemplo. Esos nombres de las partes de la planta son tallo, raíz, hoja, fruto. Si no tiene fruto, no lo coloques porque no lo tiene a lo mejor en ese momento. Y flor también. Si tiene flor, lo coloco, si no, no. De acuerdo a la planta que tú elegiste. Lo haces esta actividad en tu cuaderno. Luego vas a responder también en tu cuaderno estas dos preguntas. Chicos, no es necesario que escriban las preguntas, solamente coloca respuesta, página 116, y yo sabré que son las respuestas a estas preguntas, para que no escribas tanto o no te aburras. La pregunta 1 dice, ¿por qué tuvieron que cubrir con tierra las raíces después de observarlas? ¿Por qué será? ¿Por qué no se puede dejar las raíces al descubierto? Piensa, ¿ya? Algo tendrá que pasar. Número 2, ¿qué otras precauciones debieron tener al explorar las plantas de su entorno? ¿Qué otra precaución tuviste? A lo mejor la mamá te dijo, cuidado con pisar ahí, no le saques las hojas, no la tironees mucho, no sé. ¿Alguna precaución tuvieron al estar buscando la planta? Chicos, si no tienes planta tú en tu jardín o patio, también le puedes pedir permiso a la mamita, con mucho cuidado, vas con tu mascarilla y puedes pedir a lo mejor permiso a la vecina. O a lo mejor tienen una planta en un macetero en tu casa, dentro de tu casa. Busca la que tú tengas más cercana. Luego veremos el tema 1, que aparece en la página 122, donde dice cuáles son las estructuras de las plantas y sus funciones. La mayoría de las plantas están formadas por 3 estructuras principales: raíz, tallo y hojas. Eso es lo que tienen todas las plantas. Las principales son esas 3. Estas son partes encargadas de la nutrición de la planta, o sea, las que producen la fotosíntesis,
y absorben el agua. Algunas plantas también pueden tener flores, no todas, pero algunas tienen flores y frutos y semillas involucradas en la reproducción. Esta función de las flores, fruto y semilla lo veremos en la próxima lección, ya no hoy día. Ahora, en la página 122, te invitan a completar este cuadro. Dice estructura de la planta, función. Tiene la raíz, el tallo y las hojas. Función de la raíz, aquí te voy a hacer una ayuda a memoria. ¿Qué será la raíz? Es la parte que se encuentra debajo de la tierra y su función es sujetar la planta y absorber las sales minerales y el agua del suelo, como que las chupa, igual que una bombilla, ¿ya? El tallo, función, la función principal es sostener la planta, si no estaría caída, ¿no es cierto? Y transportar a las demás partes de la planta los minerales. Hay dos tipos de tallo, los leñosos y los herbáceos, ¿ya? En los tallos leñosos, niños, son los troncos de los árboles más grandes, y herbáceos son los tallitos más finitos de las plantas, ¿ya? Y las hojas elaboran el alimento. Ese alimento de la planta se llama savia. Respiran, igual que nosotros respiran, transpiran y almacenan alimento. O sea, la hoja, chicos, sería como una cocina, ¿eh? Es súper importante la hoja. Y por eso te digo siempre, no le saques las hojas a las plantas ni a los árboles porque son muy importantes para ellos. En la número 2 también de la página 122, dice, plantea dos preguntas que te generan curiosidad respecto de las partes de las plantas y sus funciones. Escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. O sea, tú vas a crear dos preguntas relacionadas con la función de las partes de la planta que tú no sepas, que te generen curiosidad, las vas a responder con lo que tú sabes, y una vez que terminemos todo este estudio del tema, vas a volver a ver tu respuesta y vas a ver si estaban correctas o estaban erróneas. No importa que me haya equivocado, no importa que esté muy lejana a mi respuesta. Lo importante es hacerlo, ¿ya? También en la página 122 nos muestran un estoma que está visto al microscopio. ¿Qué es lo que es el estoma, niño? El estoma es lo que está en las hojas, son como los poros que tenemos nosotros en nuestra piel, como hoyitos, ¿ya? Y dice, hojas poseen pequeños poros llamados estomas, que permiten el intercambio de gases presentes en el aire entre la planta y el ambiente, y que le permite vivir. Las hojas producen el alimento de la planta, como veremos en el próximo tema. ¿Te fijas? Y también hay una preguntita ahí en el texto que tú debes responder ahí. Dice, ¿qué piensas que ocurriría con la sobrevivencia de una planta si se les tapa las estomas a la hoja? ¿Qué pasará si yo, esta plantita que aparece en la imagen, yo le cubro todas las hojas? ¿Qué no podrá hacer la planta? ¿Qué le va a pasar a la planta? Es lo mismo que si tú cubrieras todo tu cuerpo. ¿Qué pasará? ¿Ya? Piensa. Seguimos. En la página 123 te invitan a analizar la información de la tabla, luego responde en tu cuaderno las preguntas planteadas. Aparece una tabla donde dice como título cantidad aproximada de estomas en distintas plantas. La planta que vamos a ver, el zapallo, el tomate y el poroto. Está el número de estomas en la cara superior de la hoja y está la foto también de la cara superior de la hoja. Y número de estomas en la cara inferior de la hoja, también está la foto ahí. Entonces, vamos a ver las preguntas, que también aparecen en la misma página. Dice, ¿en cuántos estomas hay en la cara superior de la hoja de zapallo? Entonces me voy a la columna donde dice cara superior del zapallo y ahí tú te fijas que dice el número 29. 29 estomas entonces tiene. Pregunta B, ¿cuántos estomas hay en la cara inferior de la hoja de poroto? Voy a donde dice la columna cara inferior, poroto, y si tú te fijas dice 288. Entonces esa sería la respuesta, estomas, ¿no es cierto? C, ¿qué pasos seguiste para determinar la cantidad de estomas de la cara inferior de la hoja de poroto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo supiste? ¿En qué nos fijamos? Nos fijamos entonces en la tabla, en la columna
donde decía cara inferior, y también nos fijamos en el nombre de la planta, y ahí nos fijamos los números, ¿no es cierto? Así yo voy interpretando las tablas. Y por último dice, ¿en qué cara de la hoja es mayor la cantidad de estomas en las tres plantas? Entonces nuevamente voy a mi tabla, me fijo en las tres plantas, y te fijas que los números mayores están en la columna donde dice número de estomas en la cara inferior de la hoja, ¿no es cierto? Ahí los números de estomas son mayores que en la cara superior de la hoja. Esa es la respuesta, es fácil, solamente se responde mirando la tabla. Luego en la página 123 aparece el tallo como un corte grande y te muestra que el tallo por dentro no es hueco ni tampoco es duro, sino que tiene conductos como bombillitas. Dice tallo, posee ciertos conductos que transportan el agua y las sales minerales desde el suelo hacia las hojas, y otros que transportan el alimento que se fabrica en las hojas hacia todas las partes de la planta. Y luego me muestran las raíces, que te fijas que tiene pelos absorbentes, ¿ya? Hay raíces que son más gruesas y raíces más finitas. Dice, poseen pelos absorbentes que desde el suelo absorben sustancias como el agua y sales minerales. Luego hay dos preguntas que respondes tú en el texto y dice, ¿cuál de las estructuras de las plantas sostiene hojas, flores, frutos cuando las hay? ¿Cuál las sostiene las flores y la hoja? Si tú te fijas bien en las dos definiciones es el tallo, ¿no es cierto? La segunda pregunta dice, ¿qué estructura de las plantas permite fijarla al suelo? De nata y dijimos, ¿ah? Que permite que la planta esté paradita ahí en la tierra, sería la raíz. Muy bien. Seguimos. Ahora te invitaré a escuchar y ver un pequeño video para que quede más claro todo lo que hemos visto hasta el momento. Partes de la planta: raíz, tallo, hojas, flor, fruto. La raíz sujeta a la planta y absorbe el agua y los minerales. El tallo sostiene y transporta los nutrientes a toda la planta. Las hojas elaboran alimentos y realizan la respiración. Existen de varios colores, tamaños y formas. Las flores protegen a los órganos reproductores, dan origen a frutos y a nuevas semillitas. Los frutos protegen a las semillas y almacenan nutrientes, como una manzana, una banana, una sandía, una pera. Frutos. Ahora vamos a hacer una actividad experimental para ver la función del tallo. Esto aparece en la página 125. Aquí te doy sugerencias de materiales. Tú puedes cambiar los materiales si no los tienes los mismos, ¿ya? Te doy varias sugerencias. Necesito 2 vasos plásticos con la misma cantidad de agua. Ojalá transparentes, pero si no tienes transparente no importa, ¿ya? Vasos plásticos, de esos que usas en los cumpleaños. Tinta china o vegetal. Ese vegetal lo ocupan generalmente cuando hacen tortas. O si no tienes nada de esto, puedes usar algo que siempre está en la casa con los materiales, que es la témpera. Vas a ocupar color rojo o azul. Uno de los dos tú eliges. Palo de helado es más que nada lo vas a ocupar para revolver. Necesitas un palito, no más. Si no tienes palos de helado, puede ser una cuchara, ¿ya? Necesito, eso sí, 2 tallos de apio. Cuando la mamá vaya a hacer la ensalada, que te aparte 2 tallitos.
O también cuando vas a la feria, a veces los caballeros que venden botan algunas ramas. Pídele 2 ramitas de apio y te van a servir igual. Un cuchillo plástico o el que tengas, porque lo que pasa es que se pide plástico para que tú no te dañes, ¿ya? No te hagas daño en las manos. Y una lupa, ¿ya? La lupa que tenga puede ser de juguete o de esta ya más de grande. Entonces, te voy a dar los pasos a seguir para hacer esta actividad experimental. Paso 1, agreguen unas gotas de tinta china o vegetal o témpera al agua de uno de los vasos y revuélvanla con el palo de helado. Paso 2, coloquen un tallo al interior de cada vaso, tal como muestra la imagen. Dejen los vasos en un lugar donde no puedan caerse. Paso 3, después de 2 días, corten en rebanadas pequeñas cada tallo de apio y obsérvenla con la lupa. Registren sus observaciones de las rebanadas de apio mediante dibujo. Entonces, acá en la página 125 aparece la imagen de los 2 tallos, uno que está con tinta y el otro solamente agua. Entonces, luego cortas el tallo de apio sin colorante y dibujas ahí en ese espacio del libro cómo se ve el tallo, ¿ya? Y luego el tallo de apio con colorante también le cortas en rebanadita y lo dibujas como tú lo ves. Si tiene el mismo color de la tinta, si está más ancho, está marchito, ahí tú verás. Lo dibujas en estos espacios que está en la página 125, ¿ya? Luego respondemos las preguntas. Dice, ¿qué diferencias observaron entre los tallos de apio? ¿Qué pasó entre el tallo que tenía tinta y el que no tenía tinta? ¿Estaban iguales, distintos? Letra B, ¿para qué se usó el agua con colorante? ¿Por qué tuve que echarle colorante a esa agua? Piensa. ¿Para demostrar qué? Letra C, los resultados obtenidos son una evidencia de la función que cumple el tallo en las plantas. ¿Y por qué? ¿Sirvió esta experiencia para demostrar para qué sirve el tallo? ¿De qué otra manera podrían haber registrado los resultados en vez de dibujar? ¿Qué otra manera tendría que haberlo escrito, ¿no es cierto? O también puede que tú le puedas tomar una foto al tallo cortado y lo pones pegadito ahí como tú quieras. Tú decides cómo termina la actividad. Y la letra E, ¿qué aprendiste de la actividad? ¿Qué aprendiste al hacer este experimento? ¿Te ayudó? ¿O no te sirvió de nada? ¿O no hubo cambio? En la F, vas a evaluar tu desempeño personal mediante las siguientes preguntas. ¿Cumplí con las tareas asignadas y los materiales con los que se comprometió? ¿Sí o no? Pone sí o no, nada más. ¿Seguí paso a paso el procedimiento de la actividad? ¿Fui riguroso al registrar las observaciones? Y G, ¿cómo te sentiste realizando la actividad? ¿Qué fue lo que más les costó y por qué? Estas actividades estaban para hacerlas en clase en forma grupal y comparar las respuestas. Como estamos en casita, tú vas a tener que responderlas como tú lo hiciste solo, ¿ya? Así que piensa cómo te sentiste, si realmente aprendiste y si sirvió para hacer conocer la función del tallo, ¿ya? Y por último, yo me despido de esta clase de la unidad 3, que estamos recién comenzando, y nuevamente te pido que te cuides mucho, que le des un saludo a tu familia, que respete las normas de higiene y que las tareas las vaya haciendo de a poquito. Te cuento que en el mes de agosto se va a cerrar el primer semestre, así que si tienes tareas atrasadas, apúrate a enviármela porque esto se va a reflejar en una nota. Así que para que podamos pasar de curso, ¿no es cierto? Pasar a cuarto básico. Espero tus tareas. Han llegado más que antes, pero todavía falta mucha gente que envíe sus tareas. ¿Ya? Y me despido nuevamente con pensamientos positivos y te digo, si la mente está ocupada con pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo se enferme. Piensa siempre en cosas buenas, no en cosas tristes. Trata de escuchar música, de estar en lugares tranquilos, de evitar las peleas, conversar hartos con tus papás y tus hermanos, jugar. Eso te hará muy bien. Y lo otro,
Los errores no son fracasos, niños, son señal de que estamos intentándolo. Aunque algo te cueste o tú digas, no era igual a lo que me pidieron, no importa, tú lo intentaste y eso es lo importante, ¿ya? Espero tus tareas, te quiero mucho, sigue cuidándote y saludos a tu familia. Chao, hasta el próximo miércoles.